Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en la entrevista de Venevisión, estamos ya listos para conversar con María Carolina Uzcategui, la presidenta de Concecomercio. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Quisiera comenzar por preguntarle qué piensa sobre el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro acerca de la creación de un nuevo ministerio ahora para comercio interior. ¿Qué le parece? Siempre hubo un Ministerio de Comercio en el país, se había fusionado con otros ministerios, ahora vuelven a dividir las funciones. El comercio es un sector de la economía que debe ser atendido de manera particular, pero lo que pedimos honestamente es que sea un órgano de diálogo, que sea una institución, un organismo en el cual nosotros podamos, los comerciantes y prestadores de servicios, mantener un diálogo abierto con el gobierno de manera tal de poder establecer cuáles son las políticas que vamos a manejar en el sector, no un nuevo órgano represivo del Estado. Estamos ya en la última semana de agosto. A partir del 1 de septiembre rige un nuevo salario mínimo. ¿Cómo están haciendo las empresas de comercio y de servicios para poder pagar una nueva nómina con 1.800 bolívares soberanos al mes? Tal y como lo anunció el mismo presidente de la República, consciente de que las empresas no estábamos en condiciones digamos, hacer esa remuneración de manera inmediata, y por eso es que se ofrece a pagar el gobierno el diferencial salarial. Nosotros estamos tratando de ajustarnos, de hacer nuestro mejor esfuerzo, de establecer diálogo con nuestros trabajadores para llegar a acuerdos, puesto que no tenemos absoluta confianza de que este mecanismo del gobierno vaya a funcionar, ni tampoco que vaya a ser una verdadera respuesta a las necesidades de los trabajadores. Pensamos, y es un sentimiento general, de que en realidad lo que se busca a través de esta inscripción es como tener mayor control social de la misma población. Sin embargo, como te dije, hemos dejado a libre albedrío a aquellos trabajadores que se quieran inscribir, las empresas también, o sea, pero la mayoría de las empresas en el país lo que quieren es que se les permita producir, que se les permita generar los ingresos para poder darle la mejor remuneración posible a los trabajadores. Los empresarios venezolanos queremos usuarios con capacidad de compra, creemos que el poder adquisitivo no se va a recuperar aumentando el sueldo, se va a recuperar el día que se decida hacer un verdadero programa de estímulo a la producción, de recuperación de la economía nacional, de estabilidad, que no vayamos a amanecer un día en que el gobierno salga con una nueva medida, establecer una nueva forma de hacer las cosas que difiere por completo de lo que del deber ser de la economía nacional. Desde el punto de vista del empleador, ¿cómo es el proceso para aquellos que quieran acogerse a ese subsidio, a ese diferencial salarial? No lo he revisado, yo honestamente no tengo mucha fe en este mecanismo, creo, como te digo, que es una forma más de manipulación por parte del gobierno. Sin embargo, tengo entendido que hay una página que se creó por la misma manera en que se hace lo del carnet de la patria. Por ahí ahora también me imagino que deben tener ahorita las conexiones de internet a la perfección para que todo el mundo se registre, porque ayer el presidente también anunció que los pensionados que antes no estaban registrados deben registrarse y tener carnet de la patria. O sea, se exige que toda la población, de alguna u otra manera, empresas, empleados, empleadores y hasta los pensionados, estemos registrados ahí. No sabemos a qué fin, puesto que la única verdadera identificación de los venezolanos debería ser la cédula de identidad. ¿Y qué opinión le merece que para acceder a beneficios naturales o de ley haya que tener el carnet de la patria? Totalmente en desacuerdo. Los venezolanos no somos unos de primera y otros de segunda. Deberíamos, como te digo, nada más con tener la cédula de identidad, que es nuestro único verdadero documento de identificación, poder tener acceso a nuestros derechos naturales. Eso es algo que el gobierno trata de distorsionar a través de este mecanismo. Creo que también se debe a que ellos volvieron, o sea, hicieron desastres con lo que es toda la base de datos de los venezolanos, con todo este tema de la doble y triple cedulación que le hicieron a mucha gente. Realmente no tienen control sobre la información que debería tener cualquier país serio. Ahora pagan las consecuencias y están creando este mecanismo, pero un mecanismo que se está utilizando más como por control social. Si te sacas el carnet de la patria, entonces tienes beneficios, si no,
no eres un venezolano sin derechos. Eso no debería ser. Eso es una violación flagrante a los derechos humanos de los venezolanos. ¿Cómo está haciendo el sector privado para cumplir con el ajuste salarial, tomando en cuenta que antes había diferentes escalas? Ahora, al elevar el salario mínimo a 1.800, se puede crear una especie de distorsión de jerarquías. O sea, sin quitarle mérito, pero que un obrero gane lo mismo que un supervisor o alguien con cargo de gerente, por ejemplo. Eso es parte del diálogo que nosotros estamos proponiendo entre trabajadores y empleadores. O sea, la comunidad empresarial que consiste en esta simbiosis que existe entre el trabajador y su patrono, debe reunirse, establecer acuerdos, llegar a... Lo importante aquí es que la empresa se mantenga. No todo el mundo quiere ser empleado público, es más, casi nadie quiere ser empleado público al ver los trabajadores de la salud, por ejemplo, 2 meses protestando en la calle sin poder obtener sus beneficios. Entonces, no todo el mundo quiere perder su empleo. La gente le preocupa, le angustia el hecho de no poder prevalecer, que su empresa no prevalezca y su puesto de trabajo no prevalezca. Por lo tanto, allí es donde hay el espacio del diálogo. Vamos a ver cuánto puede la empresa, cuánto puede ir tolerando el trabajador e ir en aumentos progresivos que permitan el beneficio de todos y la subsistencia de todos. ¿Qué pasaría después de los 3 meses de que el Estado asuma el pago del diferencial, diciembre, utilidades con 3 últimos salarios de 1.800? Las utilidades tienen un mecanismo de cálculo que no incluye esto, o sea, se calcula mes a mes. Por eso, de repente, para la empresa, en la realidad no tendría una carga tan fuerte. Sin embargo, la conciencia de los empleadores va mucho más allá. Casi nadie en el país está en este momento pagando salario mínimo. Casi nadie en el país le da exactamente lo que dice la ley, prácticamente nadie. Todos los empleadores hemos tomado conciencia de las necesidades de nuestros trabajadores y en la medida de las posibilidades de cada empresa, en mayor o menor medida, hemos tratado de compensar un poco toda esta difícil situación. Eso también se está viendo en el inicio de clase, se está viendo en muchas situaciones en que vemos que el trabajador está agobiado por una pérdida de poder adquisitivo cuyo salario no le permite ni siquiera acceder a 1 kilo de queso, por ejemplo. Esa realidad se traslada también en las utilidades, en las que estoy completamente segura que muchos empleadores se pondrán la mano en el corazón, conscientes, como te digo, de las necesidades de sus trabajadores para tratar de darle el mayor beneficio dentro de sus posibilidades de cada empresa. ¿Están previendo ustedes la posibilidad de que se anuncie también un incremento en la unidad tributaria? Es lógico que se haga, debería ser, y el incremento de la gasolina, del combustible, y es que yo siempre he dicho que esta reconversión monetaria tenía 3 características. Engorrosa por el tema de los 5 ceros en vez de 3 o 6, temporal porque no se están corrigiendo las verdaderas causas de la hiperinflación, que es lo que nos tienen con el poder adquisitivo destruido y que ha hecho que nos manejemos con cifras tan grandes, y sobre todo inflacionaria, porque aquí vemos, hay incremento del transporte público. Ya la semana pasada anunciaron que se va a pagar las diferentes tarifas de transporte público según la distancia. Hay incremento de combustible, incremento de los servicios públicos obligatoriamente, porque el nuevo cono no permite mantener las tarifas que ya estaban rezagadas, que estamos conscientes que requerían un aumento, pero también exigimos que ese aumento conlleve a una mejora sustancial de estos servicios públicos. Los precios, esos precios de 25 rubros que fueron anunciados fueron acordados supuestamente. ¿Con quién? Porque el sector privado insiste en que cada vez que hay medidas como esta ocurre desabastecimiento o escasez de productos. La misma Gaceta Oficial expone los 35 empresas que participaron en esta discusión. Hemos consultado con varias de ellas y muchas de ellas dicen que eso fue una lista de asistencia para asistir a algunas reuniones, pero que en realidad no se les permitió discutir como tal estos precios. Sin embargo, por muy mal que esté la economía venezolana, 35 empresas no son todas las empresas que están involucradas en el proceso productivo del país, y el resto no fue para nada consultada. Vamos a poner el caso particular, por ejemplo, de los huevos. Ahí hay 2 o 3 empresas que son productores grandes, pero ¿y qué pasa con todo el pequeño y mediano productor que tiene otras realidades, que tiene otras estructuras de costos y que, por supuesto, con estos precios les es insuficiente para cubrir su producción? Eso es lo que el gobierno debería atender. Ojalá este nuevo ministerio, que debería ser no solamente de comercio, sino de producción en general, como ocurre en cualquier otro país, se siente realmente con todos los que estamos involucrados en la cadena productiva a entender que, por ejemplo, desde que el agricultor siembra una hortaliza ya en los Andes venezolanos
hasta que llega a la mesa del consumidor, hay toda una serie de distorsiones, toda una serie de gastos en que se incurren y de extorsiones inclusive, que hacen que ese precio final sea muy diferente al costo de producción. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y en toda la cadena productiva hay que establecer correctivos para poder llegar a un precio que realmente sea accesible al consumidor. ¿Qué piensa de estas fiscalizaciones que han dado como resultado gerentes de abastos y supermercados detenidos? En primer lugar, que es totalmente arbitrario, totalmente irrespetuoso a lo que es la libre empresa y la libre iniciativa. Un empleado de por sí no es el responsable directo, pero es que tampoco el empleador, el patrono, el dueño de la empresa debería ser apresado por tratar simple y llanamente de ajustarse a una realidad. La hiperinflación no se decreta, no se detiene por decreto. Ya lo intentó el expresidente Mugabe en Zimbabue y no lo logró. Ahora el presidente decide por decreto que se va a parar la hiperinflación y que nosotros no debemos ajustarnos como está o como debe ocurrir todos los días a las nuevas realidades que tenemos. Eso es un absurdo. No entender esa realidad de la economía venezolana es incurrir en situaciones como las que hemos visto la semana pasada. Obvio, ojo, que no es la primera vez que ocurre. Ya anteriormente tuvimos empresarios, empleados con detenidos que al final tuvieron que liberar porque se dieron cuenta que era un error lo que estaban haciendo. ¿Cómo están haciendo los empresarios para adaptarse a ese cambio fiscal, ese tener que adelantar la declaración y el pago de los impuestos, el impuesto sobre la renta y el cambio también de alícuota en el impuesto al valor agregado de 12 a 16%? Han sido muchos cambios que hemos tenido que hacer las empresas, no solamente el tema de la reconversión monetaria, sino también ahora esta nueva regulación fiscal o tributaria que ya salió en Gaceta y que ya tenemos pleno conocimiento de ella. Estamos precisamente en todo el tema de ajuste porque, bueno, solo tenemos hasta esta semana para comenzar se va a poner en funcionamiento. Imagino que la primera declaración de este adelanto del impuesto sobre la renta, de este anticipo del impuesto sobre la renta, será la próxima semana, que es cuando nos correspondería, cuando entre en vigencia este nuevo sistema. Nos queda menos de un minuto. Quisiera, antes de despedirla, pedirle un mensaje tanto para el comerciante que está preocupado por la reposición de inventario, por tener los anaqueles no como los quisiera tener, y para el consumidor, el que sale a la calle en procura de productos básicos. Mira, es complicado la situación que estamos viviendo. Entendemos que para cada consumidor, para cada trabajador es difícil mantener un nivel de vida aceptable para su familia con los costos que se están viviendo, pero no es responsabilidad del comerciante todas las realidades que estamos enfrentando. Aquí hay un gobierno que amerita tomarse en serio la economía y aplicar medidas mucho más efectivas para combatir este grave flagelo que nos afecta a todos, como es la hiperinflación. Lo que debemos es dialogar, dialogar, dialogar. Aquí se requiere que todos los venezolanos nos involucremos en un verdadero proceso de recuperación de la economía, pero sin amenazas, sin persecuciones, sino con diálogo abierto y entendimiento entre todas las partes. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Despedimos así Entrevista Venevisión con María Carolina Uzcategui, la presidenta de Concecomercio. Gracias a ustedes también por haber seguido nuevamente Entrevista Venevisión. Les pedimos que se queden con nosotros porque al regreso de la pausa tenemos más en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.